Pastor Tocayo Jr., continuamos con nuestra serie Atiende su llamado. Ayer hablábamos de conquistar y pareciera que en nuestra mente humana cuando conquistamos todo se acaba. Nosotros llegamos, conquistamos, recibimos de Dios la respuesta y qué rico recibir la respuesta y terminamos y nos convertimos en unos 9 leprosos que no regresaron a glorificar el nombre del Señor. Nos convertimos en esos leprosos que no regresaron a darle la gloria al Señor, sino solo el que era samaritano, lo recalca la palabra, regresó y le dio la gloria al Señor. Israel cruza el Jordán sobre tierra seca. Creo que nosotros podemos darle gloria y honra al Señor por el milagro que está haciendo. Podemos darle gloria y honra al Señor porque atendimos a su llamado, y como atendimos a su llamado, como Él nos lo dijo y como Él a nosotros nos lo está dejando escrito, atendimos ese llamado, llegamos al otro lado y por lo tanto levantamos gloria y honra, un altar de adoración delante de nuestro Dios, un altar que pueda darle gloria y honra a nuestro Dios y bendecir su nombre. El pueblo no se tiene que olvidar de ello. Ahora quiero leerte en Josué siempre, capítulo 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: mire, sigue hablando el Señor, atiende su llamado. Acabamos de salir de conquistar, ahora vamos a entrar a la siguiente fase. Toma del pueblo 12 hombres, uno con cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos, ponga atención a esto, preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y mira el verso 8: y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron las 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras de en medio del Jordán. Mire esto especial: en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo. Mire cómo debería de permanecer el rol sacerdotal, lo que Jehová había mandado a Josué, que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Vamos al verso 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Pero el verso 9, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Hoy quiero hablarte de atiende su llamado, da testimonio. Dejemos testimonio de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, porque nuestros hijos lo están viendo, y los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos que no están aún con nosotros preguntarán algún día: ¿por qué está eso ahí? ¿Por qué escribió mi papá ese libro? ¿Por qué escribió mi bisabuelo ese libro? ¿Por qué mi bisabuelo predicó eso? ¿Por qué mi bisabuelo salía en tantos lugares? ¿Por qué mi bisabuelo está en las redes sociales? Testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros, que hemos
hemos estado impactando a generaciones con el poder del Señor y con la palabra del Señor que no ha sido alterada, sino una palabra sana que estamos predicando, una sana doctrina, que estamos predicando palabra pura, sólida y práctica, y exhortándonos a cada uno de nosotros a vivir una vida santa delante del Señor, siendo guiados por su palabra y por sus mandatos. Ustedes son mis discípulos. ¿Cómo se conocen los discípulos? Dice el Señor: si hacéis la voluntad de mi Padre. Si yo hago la voluntad del Padre, soy un discípulo. Entonces eso es lo que predicamos nosotros, la sana doctrina de cumplir la palabra del Señor. Y cuando nuestros hijos y los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos vean eso, ese altar, en este caso las 12 piedras que se levantaron, y Josué viene a levantar un altar en donde estuvieron, mire qué fascinante eso, donde estuvieron los pies de los sacerdotes que cargaron el arca, para recordar que allí estuvieron ellos firmes mientras todo el pueblo pasaba, estuvieron firmes mientras se levantaba el altar, y después pasaron ellos, se levantó el altar y el agua se cerró y ellos pasaron al otro lado, porque Jehová estaba con ellos, porque el Señor les dijo: santificados, pueblo mío, porque mañana haré maravillas entre vosotros. Ahora hemos conquistado, hemos pasado, hemos atendido a la voz del Señor, el llamado del Señor. Ahora debemos de dejar testimonio nosotros de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que nos sigamos nosotros impactando a nuestras generaciones, y nuestras generaciones a sus generaciones, y a las generaciones venideras que tal vez ya no veremos nosotros y ya no disfrutaremos, pero podemos dejar este testimonio, este altar levantado, para que ellos digan: sí, el Dios de mis padres era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de mi papá, el Dios de mi tatarabuelo, el Dios de mi abuelo. Es mi Dios y va a ser el Dios de mis generaciones. En eso debemos de trabajar nosotros, y dejar ese testimonio de que al Dios al que servimos, de que al Dios al que le atendemos su voz, es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios que no nos deja burlados, ni queda burlado Él, porque Él tiene el poder y la autoridad por sobre todas las cosas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y ahora Jehová engrandece a Josué como lo hizo con Moisés, y todos le tenían el respeto debido como se lo tuvieron a Moisés, sabiendo que el respaldo de Dios estaba sobre de él. Mire, luego Jehová habló a Josué diciendo, verso 16: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Todavía estaban ahí parados. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Qué maravilloso nuestro Dios, ¿verdad? Podemos dar nosotros ese testimonio. ¿Cuánto tiempo estuvieron firmes, permanecieron firmes en medio del Jordán, en tierra seca, hasta que pasó el último, hasta que se levantaron los 2 altares de testimonio delante de Jehová para las generaciones venideras? Y después caminaron, y cuando sus pies estuvieron en la orilla, las aguas corrieron su rumbo como siempre lo hacían. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Pero nosotros, como nuestro rol sacerdotal es permanecer firmes para poder llegar al otro lado, permanecer firmes para conquistar, permanecer firmes y dar testimonio de que yo permanezco firme porque atiendo el llamado, porque atiendo la voz de mi Dios, porque si Él lo dijo, Él lo va a respaldar y Él lo va a cumplir, y me va a usar a mí para poder llegar al otro lado y llevar a mis generaciones a un lugar seco, a un lugar sano, a un lugar salvo, porque yo estoy permaneciendo firme en lo que el Señor me dijo que hiciera. Es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, porque yo no puedo levantar un altar de testimonio delante de mis generaciones si yo no estuve ahí, no permanecí, sino que salí corriendo porque tuve miedo al ver que las aguas tal vez se iban a cerrar, y no creí más en mi Dios sino en lo que estaba viendo a mi alrededor. Imagínense ese momento crucial. Estaban con el arca del pacto. Aquí les dieron la orden ya para que caminaran. Pero ¿cuánto tiempo para que pasara el pueblo de Israel? No eran 20 personas. Eran millones de personas para que pasaran al otro lado.
Y todavía después que ya pasaron se les ocurre mandar a traer las piedrecitas para que hagan el altar, y Josué hace el otro altar y después se les da la orden para que ellos pasen. Permanecer firmes es dar testimonio de lo que Dios está haciendo, es dar testimonio y decir: yo permanezco firme porque Él me lo está mandando, porque Él está respaldando. Yo sé que el arca pesa, yo sé que hay cansancio físico porque somos humanos, yo sé que ¿qué va a suceder? Puede haber un momento de incertidumbre. ¿Qué está pasando? ¿Será que las aguas ya se vienen? ¿Será que esto ya se va a cerrar y solo nosotros nos vamos a ahogar? Pero sobre la duda humana que tenemos cada uno de nosotros, viene la fe y gobierna. Es lo que debemos de hacer nosotros, porque vamos a tener duda, pero no dejamos que la duda gobierne. Puede pasar la duda, puede pasar un pensamiento de decir: y si se cierran las aguas, ¿qué pasa? Nos vamos a morir aquí y tenemos el arca. Pero si el Señor nos mandó a permanecer firmes, Él va a respaldar. Y mi labor sacerdotal es dar testimonio de la voz de Dios, del llamado de Dios que yo estoy atendiendo. Miren, nuestra iglesia sigue cerrada, hay muchas iglesias cerradas, pero el llamado permanece. ¿Qué hacemos? El Señor nos va a sacar adelante. El Señor no va a dejar que nuestra iglesia se derrumbe. El Señor va a seguir supliendo para las necesidades de la iglesia, porque la iglesia está cerrada sin congregarse, sin tener servicios, pero hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar la hipoteca, hay que pagar salarios, hay que pagar mantenimiento. Entonces, siempre tiene que haber un flujo monetario para poder sostener la iglesia. Dios siempre enviará el recurso y tocará los corazones de los que estamos congregados en esa iglesia, que ahora no podemos, pero vamos a sostener la obra, que la obra no ha muerto. El edificio puede estar cerrado, pero el cuerpo de Cristo debe estar activado, compartiendo palabra y dando testimonio del Dios maravilloso, que aún en medio de una pandemia que nos ha tocado vivir, Él sigue vivo y Él sigue respaldando y Él sigue enviando recursos de donde no existen o de donde pensamos nosotros que no vendrán. Él enviará los recursos para poder sacar adelante su obra. Y si Él va a hacer eso, no nos va a dejar abandonados a nosotros. Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice la palabra. ¿Y por qué usted dice justo? Justo porque yo soy justificado pues por la fe, dice Romanos. Tengo paz para con Dios, ¿por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo, que se colgó en un madero y me vino a dar esa justificación a mí. Ahora yo soy justo delante de Él. No, yo me puedo parar y no altanero, sino decirle al Padre: te debo algo, Padre. Y el Padre me mira a través del sacrificio, a través de la justificación, y me dice: Jorge Hernández, no me debes nada, porque mi hijo ya lo pagó todo por ti. ¡Hala, qué hermoso!, ¿verdad? Es para vivir agradecido, es para vivir de rodillas, es para vivir glorificando y honrando y sirviendo el nombre del Señor hasta que Él venga por nosotros. Testimonio. Podemos ser nosotros ese altar de testimonio de lo que Dios está haciendo. No tengo que levantar yo aquí un altar de piedras. No te estoy mandando a hacer eso. Que tú y yo seamos el altar vivo, sacrificio vivo, agradable a Dios. Que nosotros seamos ese sacrificio que agrada al Señor, ese olor fragante que llega hasta el trono de la gracia, pero estamos dando testimonio a nuestras generaciones de que sirvo a Dios y que yo permanezco firme, no importando si aquí hay agua, y atrás vienen los enemigos, como pasó también con el pueblo de Israel, y que el Señor los manda a hacer eso. Sí, pero si Él tiene el control, y ve usted, recuerda esa historia, que la columna de fuego que iba sobre de ellos y la nube que les rodeaba, ahora vino y se posesionó, dice la palabra, detrás de ellos, y los hizo invisibles a los ojos de la maldad, a los ojos de sus enemigos, y ellos perecieron, y el pueblo de Israel pasó adelante. Y del otro lado levantaron un altar, hicieron sacrificio vivo delante del Señor y levantaron esa ofrenda con olor grato delante del trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor los llevó al otro lado y dieron testimonio y glorificaron el nombre del Señor. Y es lo que tú y yo debemos de hacer día a día, glorificar el nombre del Señor, no estar protestando si hoy no hay tanto recurso o hoy hay escasez de recursos, no estar peleando. Es que no solo la pandemia, no solo esto, mire lo que está sucediendo en la India. Hemos estado orando por la India y ha tocado mucho mi corazón todo lo que está sucediendo allá, de cómo están cremando a los cuerpos en multitud. Ahí los están poniendo como que fueran los tiempos antiguos y los rodean de madera para cremarlos ahí, quemarlos, porque no hay lugar donde enterrarlos, porque ya no tienen oxígeno. Y ayer en la noche tiembla.
de 6.0 tiembla sobre la India. Y no solo todo lo que está pasando con el COVID, hay mortandad, se les acaba el oxígeno, no hay dónde enterrarlos y todavía tiene que temblar. Miren lo que están pasando ellos. Pero ese no es motivo suficiente, y no hay motivo suficiente para que tú y yo digamos, no, solo está lloviendo y a mí me cae nieve y granizo sobre mojado. No, mi situación no afecta mi relación, mi situación no afecta mi adoración, mi situación no afecta mi asignación, porque yo vengo a cumplir una asignación, no si estoy en abundancia. Yo vengo a cumplir una adoración, yo vengo a tener una relación con el Señor. No, pero si Él me mantiene en un estatus, no existe tal cosa. Mi reacción es glorificarle. Yo soy creado para darle la gloria al Señor. Y el Señor se va a manifestar. Y el Señor, yo le puedo decir, he aprendido a vivir en escasez. Hemos tenido escasez, hemos tenido abundancia, hemos tenido que comer algo muy sencillo, pero hemos tenido que comer. Hemos podido disfrutar de un manjar. ¡Hala, qué rico! Sí, pero el Señor va a suplir. El Señor va a suplir todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Sí, pero yo he aprendido a vivir no importando la situación que esté viviendo. Mi fe no va a caducar. Mi fe no va a escasear porque yo confío en ese Dios que abre el mar. Confío en ese Dios que pinta los dinteles de las casas para salvar a su pueblo, que aparta a su pueblo para glorificarse Él, que aparta a su pueblo para afirmar y afianzar nuestra fe. Atiende su llamado y demos testimonio no importando lo que estemos pasando. Mira, el pueblo iba cruzando en medio del agua y el Señor hizo el milagro y los manda a dejar un testimonio para las generaciones. Tú y yo somos ese testimonio vivo delante de nuestras generaciones. Y ahora qué hermoso poder dejar tanto video grabado, ¿verdad? No para lucirnos, para proclamar el Evangelio, pero algún día nuestras generaciones, que ya no veremos, van a estar viendo estos videos y van a gozarse con la palabra que el Señor nos ha dado y la estamos dejando para ellos también. Y ellos podrán decir, qué bueno que mi papá, que mi abuelito, que mi bisabuelo, que mi tatarabuelo nos guiaron en este camino para honrar y glorificar el nombre del Señor. Y ellos lo harán con sus generaciones. Atiende su llamado. Vamos a dar testimonio. Hoy llegamos al final de esta serie, pero no al final para ya se acabó, ahora ya no, ya cierro mis oídos. Es el principio de atender el llamado del Señor. Hemos hablado de intimidad, hemos hablado de cuarto de guerra, de intimar, de ser más íntimos de nuestro Dios. Sí, ahora cuando yo estoy más íntimo, más sensible, voy a atender la voz del Señor porque voy a identificar que el Señor es el que me está hablando, que el Señor es el que me está llamando, que el Señor es el que está haciendo el mandato para que yo vaya y lo cumpla. Seamos un testimonio vivo del poder del Señor todos los días, porque cada día sucede un milagro en nuestras vidas. Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová campe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Que su columna de fuego esté sobre de ti todos los días y su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Que su gracia, favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, trabajo y negocio, sobre tus generaciones. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Recuerda, atiende su llamado. Testimonio.